A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el entorno legal vigente de nuestro país. Tengo el día de hoy la presencia de mi gran amigo Juan Yupa, socio de impuestos de Deloitte, una institución en el ámbito tributario de nuestro país y sobre todo la experiencia técnica en este ámbito tributario que siempre es tan importante en el Ecuador. Juanito, bienvenido a Tributación de hoy. Quiero comenzar primero, como siempre, agradeciéndote la presencia de que siempre nos acompañas en este programa, sobre todo porque tú sabes de una manera muy sencilla explicarnos estos temas que a veces son tan complicados en el ámbito tributario. Y siempre para mí es importante destacar de que eres uno de los mejores tributaristas en el Ecuador y sobre todo uno de los mejores capacitadores en el ámbito tributario, que tenemos el orgullo que en el Colegio de Contadores pues hemos tenido la oportunidad de ser parte de tus enseñanzas y de tu cátedra. Juanito, bienvenido. Gracias, Cristina. Un gusto, como siempre, poder participar de este programa tan ilustrativo sobre temas tan interesantes como los impuestos y las finanzas en el Ecuador. Queremos comenzar abordando un tema que todo el mundo está a la espera de mirar cuáles eran y cuáles son los principales puntos de la reforma tributaria que sabemos fue analizada, aprobada por la Asamblea y que entró pues al veto presidencial y que sabemos que el presidente de la República hizo un veto parcial. Quisiéramos destacar los principales puntos de la reforma para irles explicando de una manera sencilla a nuestros televidentes cuáles son estos cambios que se van a dar y que definitivamente van creando pues una expectativa de saber cuál es la forma correcta y adecuada pues de aplicarlos, ¿no? Siempre en beneficio de que el país pueda seguir creciendo y sobre todo evitando riesgos y contingencias para los diferentes tipos de contribuyentes que somos. Comencemos con el primer tema, Juanito. Comencemos con el tema de los dividendos. Eso es un tema importante que quisiéramos de alguna manera mirar rápidamente qué decía la norma en este 19 y cuál es la propuesta o qué es lo que se aceptó en la Asamblea y que pues posteriormente pues se ratifica o no por el presidente de la República. Dividendos. Perfecto. Con respecto a dividendos, podemos decir que este concepto ha sido modificado en los últimos años por algunas ocasiones y nuevamente este año se estaría modificando el tratamiento tributario para los dividendos. El objetivo de la reforma, podemos considerar, es gravar a los dividendos distribuidos a los accionistas que no son residentes en el Ecuador, porque los dividendos que se distribuían a los accionistas, personas naturales residentes en el Ecuador, ya estaban gravados bajo un procedimiento que se lo venía aplicando por algunos años. Con la reforma, lo que se grabaría es a los accionistas no residentes en Ecuador. Y hablemos que cuando hablamos de accionistas no residentes en el Ecuador, el alcance de la reforma sería gravar incluso a las personas naturales no residentes, que antes era exenta, y pues ahora estaríamos hablando en general, accionista no residente en el Ecuador, llámese persona natural o llámese persona jurídica, estaría grabado con el impuesto a la renta sobre los dividendos. Es correcto. Lo único que pasaría a estar exento es cuando una compañía ecuatoriana distribuye el dividendo a otra compañía ecuatoriana. Si no es la compañía ecuatoriana, prácticamente personas naturales o sociedades extranjeras estarían grabadas. Correcto, entonces el único dividendo exento que existiría a partir de la reforma sería aquella distribución a sociedades nacionales. Correcto. Entendiéndose que se quedaría como grabado a personas naturales residentes, personas naturales no residentes y sociedades extranjeras. El momento que nosotros hablamos que un ingreso está gravado, un ingreso pasa de un tema de exención de un artículo 9 a un artículo 8 de ingreso gravado,
automáticamente, Juanito, esos ingresos grabados, si son repartidos por las sociedades que son agentes de retención, estarían sujetos a una retención en la fuente. Es correcto. Sobre todo, hay que siempre tomar en cuenta el efecto que tiene que considerar la compañía que distribuye el dividendo y el accionista que recibe el dividendo. En el caso específico de la compañía que efectúa el pago de los dividendos, o la distribución, más específicamente la distribución efectiva del dividendo, tiene que hacer una retención en la fuente, para lo cual sí tiene que clasificar en residentes en Ecuador, personas naturales residentes en Ecuador, y los accionistas que no son residentes en Ecuador. En el caso de las personas naturales residentes en Ecuador, de acuerdo a lo que está establecido, se tiene que considerar como base de retención o ingreso grabado del accionista, persona natural residente en Ecuador, el 40% del dividendo efectivamente distribuido. Y lo que señala la ley es que aplicará a ese ingreso grabado un porcentaje de retención que no puede superar el 25%. Es decir, que tendríamos que esperar el reglamento o alguna resolución para determinar el porcentaje específico de retención. O sea, que en ese punto también hay un cambio, porque actualmente nosotros tenemos una resolución de dividendos en donde habla de cuál es la forma de hacer la retención para las personas naturales, que es un procedimiento en donde se calcula el dividendo, el impuesto a la renta anual del dividendo, se escoge 2 créditos tributarios, de ese crédito tributario se toma el que resultare menor, y era un procedimiento. O sea, con lo que estamos hablando, la reforma plantea prácticamente ya no tomar en cuenta el procedimiento en las personas naturales grabadas, sino lo que tú dices claramente, al dividendo distribuido se le aplica el 40% y el impuesto no puede sobrepasar el 25%. Entonces hay que esperar la retención, no sobrepasaría el 25%. Está claramente de que se debe esperar en este momento el reglamento, porque sí está diferente a lo que dice la resolución de dividendos. Correcto. Se puede decir que hay un paso que facilita el procedimiento de la retención. Ese paso específicamente es de que actualmente, hasta diciembre del 2019, se tenía que considerar el impuesto pagado por la compañía asignable al dividendo, asignable Correcto. al accionista. Lo que les llamábamos el dividendo fiscal. Exacto, que conversamos justamente hace algunos programas. Así es. Entonces, a partir de la reforma ya no es necesario hacer esa asignación del impuesto, sino que directamente del dividendo efectivamente distribuido, el 40% pasa a ser el ingreso grabado. Podríamos decir que se facilitó en ese paso. El cálculo, pero obviamente hay que esperar para saber, porque no podrá sobrepasar hasta el 25%. Exacto. Entonces, ese es el procedimiento que nos falta, cómo calcular ese hasta el 25%. Ahora, en el tema de sociedades, soy una sociedad extranjera, voy a distribuir mis dividendos a mis accionistas en el exterior, llámese la residencia fiscal del accionista, eso ya no importaría, y obviamente voy a hacerle el mismo procedimiento. Estamos en lo correcto, ¿no es cierto? Es así, se toma en cuenta solo el 40% del dividendo efectivamente distribuido, pero ahora ahí sí se establece claramente que el porcentaje de retención deberá ser el porcentaje de retención en pagos al exterior, en pagos a no residentes, que sería el 25%. Ya, ¿y qué pasa? Había algo, y no sé si es que en la última aprobación, ¿qué pasa si es que no informo quiénes son mis accionistas del exterior? ¿La retención puede cambiar? El porcentaje de retención establecido, ¿ya no sería el 10? Ya no sería el 10, no sería el 25, sino sería el 35%. Del 40%, que nos vendría a dar como un 14%. Aproximadamente. Es correcto. Entonces, aquí yo creo que aquí hay cambios importantes, porque claramente está definido que hoy tenemos unos ingresos exentos sobre dividendos que hoy van a pasar a ser grabados, y que tenemos un procedimiento para generar las retenciones, sobre todo en el tema de personas naturales, y hoy tenemos pues claramente definido esto del famoso dividendo distribuido, el 40%, sobre el cual sería la base de la retención, 25 o 35 dependiendo, pero estamos ya claros de que tenemos un nuevo procedimiento y que hay que esperar un reglamento. Correcto, hay que esperar el reglamento, sobre todo en el caso de las personas naturales residentes en Ecuador. Sobre el tema de nuevos gastos deducibles, que es algo que también nos interesa, ¿no? Mirar en el tema, yo creo que ese es el tema más importante en el tema de los ingresos exentos y grabados, el tema de los dividendos. No sé si hay algo adicional que quisiéramos mencionar en el tema de ingresos, o pasamos al tema de los costos y gastos deducibles. Yo creo que ese es el más importante, y también hay temas muy importantes con respecto a la deducibilidad, que sería el siguiente tema. Yo creo que nuestros televidentes estamos súper claros de que uno de los temas más importantes es el tema de los dividendos. Hay que estar muy atentos, hay que mirar la nueva forma
de cómo hacer estas retenciones, porque es nueva forma de hacer las retenciones, sobre todo el tema de personas naturales, Juanito, que teníamos ya claramente definido en una resolución, un procedimiento como tal. Ahora, hablemos en las deducciones. ¿Qué tenemos de importante en el tema de costos y gastos deducibles que vendrían para el ejercicio fiscal 2020? Ya. Tenemos varios conceptos. Entre los principales podemos decir un tema que todos los años siempre ha sido de discusión. Nuevamente están reformando el concepto de la deducibilidad de la jubilación patronal y del desahucio. Ok, eso si quisiéramos que nos expliques de una manera lo más detallada posible, porque es verdad, yo comparto, ha habido varios cambios sobre la deducibilidad de las provisiones o del pago efectivo en lo que es jubilación patronal y desahucio. ¿Qué trae la reforma sobre este tema? Ya. Para poder conversar sobre este tema podemos decir cuál era el procedimiento hasta el año 2017, cuál era el procedimiento durante el año 2018 y 19 y cuál es el que la reforma estaría estableciendo. Hasta diciembre del año 2017 se establecía que la provisión contable que se registraba era deducible siempre y cuando estaba soportado en un cálculo actuarial y correspondía a personal que tenía más de 10 años de trabajo en la compañía. Correcto, eso no era el tema de jubilación patronal, porque desahucio simplemente formulado a través de un estudio actuarial por personal especializado. Es correcto. Ok. ¿Qué pasa en el 18? En el año 2018 y año 2019, la reforma estableció que únicamente eran deducibles los pagos efectuados por concepto de jubilación patronal y desahucio, sin importar que corresponda al personal de más de 10 o menos de 10, eso ya no importaba. Es decir, toda la provisión como tal era no deducible y únicamente el momento del pago podía considerarse como deducible. Y ahí es lo que nació y se creó y se aprobó el tema del impuesto diferido sobre la jubilación patronal y sobre la provisión de desahucio. El impuesto diferido aceptado para reconocer la provisión como no deducible y tener ese derecho a la deducibilidad futura cuando el empleado salga de la compañía. Correcto. ¿Qué ahora nos dice la reforma tributaria? Ahora la reforma lo que está estableciendo es un concepto de que vuelve nuevamente, según la definición, a ser deducible la provisión de desahucio y de jubilación patronal. Pero en la de jubilación patronal ponen dos condiciones. Las dos condiciones son que corresponda a provisiones de personal que tenga más de 10 años de servicio en la compañía, es decir, parecido a lo que se venía manejando hasta el año 2017. Pero la segunda condición es muy importante porque señala que tiene que entregarse a un fondo de inversión administrado por compañías especializadas en el tema. Ese es un cambio importante porque prácticamente regresamos a la condición del 17, pero en el tema de jubilación patronal, si usted quiere que esa provisión sea deducible, tiene que verdaderamente pagarle al fondo. Correcto. Y ahí vendría una pregunta que yo me la hago, es si ya le estoy pagando al fondo, estamos realmente ya teniendo un pago efectivo. Correcto. Entonces, ¿está claro el concepto de provisión o pago efectivo? Eso es algo que el reglamento debería aclarar, pienso yo. Es correcto, es muy buena la apreciación porque en realidad cuando se habla de provisión es un concepto de pasivo, algo que se va a pagar a futuro. Pero si ya existe desembolso, ya conceptualmente no sería una provisión, sería pago, desembolso como tal. Y aparte de eso, también debería reglamentarse de forma adecuada qué es lo que pasa con las provisiones, los saldos constituidos hasta diciembre del 2019. Y aquí también algo importante, Juanito, que debería aclarar el reglamento, y es bueno que ojalá nos estén escuchando pues el organismo de control pertinente. ¿Qué pasa si yo no voy a tener esa disponibilidad financiera de ir a hacer esos pagos en estas empresas especializadas que tendrán que estar controladas por mercado de valores, lógicamente? ¿Qué pasa si yo sigo haciendo la provisión contable y no tengo esa disponibilidad de hacer estos pagos? Tendría que seguir siendo una provisión no deducible y con toda la normativa similar a la del 2018. Es correcto, es correcta la apreciación, así debería ser. Por lo tanto, el reglamento debería aclarar. Aclarar que usted tiene dos opciones. Hacer la provisión, si usted quiere provisión deducible, haga estos pagos a estas empresas especializadas. Si usted no puede hacerlo, sigue siendo una provisión no deducible, tendrá que generar un impuesto diferido y pues será deducible en el momento que usted pague. Claro, porque obviamente las realidades económicas de las diferentes compañías
son diferentes. No conocemos, exactamente. No conocemos, no sabemos qué está pasando con el tema de su capital de trabajo, de su flujo de caja. Pero este es un cambio importante, ¿no? Y de cierta manera también es importante mencionar lo que tú decías, Juanito, de que no es la primera vez que nos están cambiando en estos últimos años el tema de la provisión o el pago efectivo en lo que son la jubilación patronal y desahucio. Adicional a este importante cambio en el tema de lo que es la deducibilidad de los costos y gastos deducibles, ¿qué más tenemos? Un tema muy importante que también se debe considerar es el hecho de la deducibilidad de los intereses en créditos. ¿Externos o locales? El concepto debería ser de los créditos externos. Así es. No está claramente definido, pero se entendería que es de los créditos externos. Eso sí quiero que nos expliques muy clarito porque ¿qué es lo que dice la normativa hoy en el tema de la deducibilidad de los créditos externos y qué es lo que nos va a decir la deducibilidad? Y también aquí hay un tema de mirar de qué créditos, los que se van a ir coincidiendo a partir de la reforma, porque yo tengo ya créditos que me vienen con una normativa anterior y hay un principio muy importante constitucional en el artículo 300 de la Constitución, que es la no retroactividad. Entonces sí quisiera que primero nos digas, Juanito, ¿qué nos dice la norma en el tema de la deducibilidad de los créditos externos? Correcto. Comparando nuevamente, porque es muy importante la comparación, hasta el año 2019 el límite de créditos con respecto a la deducibilidad estaba enfocada únicamente a créditos externos y con compañías relacionadas. Exacto, perfecto. Entonces, con la reforma, el primer cambio muy importante es de que se va a considerar tanto créditos de compañías relacionadas como de independientes. Ese es un cambio muy importante. Y aquí sí quiero que la gente esté claro, ¿no? Que nuestro límite actual en el 19 era control del límite de endeudamiento con el exterior, con la parte relacionada. Correcto. Y tú acabas de decir que hoy vamos a tener un control de endeudamiento no solo con la parte relacionada, sino también con partes independientes. Y eso es importantísimo. ¿Y qué nos dice hoy? ¿Cuál era el límite de endeudamiento con la parte relacionada en el 19? El límite específicamente era los créditos para efectos tributarios no podían superar el 300% del patrimonio. Correcto. Si superaban el 300% del patrimonio, los intereses atados a ese exceso debían ser considerados como no deducibles. Así es, eso estábamos clarísimos. ¿Qué dice hoy la reforma? Actualmente la reforma dice que el límite máximo de deducibilidad debería ser el 20% de la utilidad antes de impuestos, antes de participación a trabajadores, antes de depreciaciones y antes de intereses como tal. O sea, esto es un cálculo que por primera vez lo estamos manejando, se lo va a manejar. Es decir, que yo tengo que sacar una utilidad contable y evidentemente al cierre del ejercicio ir restando, o mejor dicho, ir sumando estos gastos que me fueron restados hasta entrar a una utilidad contable. Una utilidad contable que no considere estas deducciones de trabajadores, estas deducciones del impuesto, lo que hablamos de las depreciaciones, y sobre eso se aplicará un límite, creo que es del 20%. Del 20%. Y si es que me excedo la deducibilidad de estos intereses, tendrán que pasar a mi conciliación tributaria como un gasto no deducible. Es un límite que no lo hemos manejado antes. Este es un límite nuevo porque generalmente los límites es en función al ingreso, en función a los costos y gastos o a las bases imponibles. Es la primera vez que estamos tratando sobre una deducción en base a una utilidad contable depurada. Correcto. Para poder ingresar. Entonces, voy a tener control de endeudamiento, sea parte independiente o sea parte relacionada. Increíble, o sea, esto es un cambio muy fuerte. Es un cambio del artículo 13 de nuestra ley tributaria actual, ¿no es cierto? Muy interesante, Juanito. Solo una aclaración adicional. Por supuesto. En este caso, en esta reforma se está estableciendo de que en un año el exceso, es decir, el valor que se considere como gasto no deducible, sí podría transferirse a otro ejercicio económico para tomarse como deducible, pero siempre dentro de estos límites. Es decir, aparece nuevamente el concepto de impuestos diferidos, siempre y cuando a futuro se pueda llegar a compensar dentro de los mismos límites. A ver, vamos a ponerlo más sencillo. En este año me sale un exceso de 100. Ese exceso de 100 lo tributo hoy. Porque tengo el exceso, me he pasado del 20% de esta utilidad contable depurada, y ese exceso me dice que me lo puedo deducir el siguiente año. En los siguientes años, pero siempre considerando este límite del 20%. Ya, prácticamente, tácitamente me viene un impuesto diferido, porque lógicamente estoy generando un impuesto hoy, y si la norma me permite esta recuperabilidad mañana, hay un impuesto diferido.
Está un impuesto diferido. Muy interesante, y esto es algo que la gente y sobre todo los profesionales contables, las empresas, los empresarios, los financieros deben tomar en cuenta. Sí, es muy correcto. Interesante, Juanito, y como siempre tus explicaciones totalmente claras. Otro gasto importante. Otro gasto importante que deberíamos considerar es el tema de las deducciones adicionales que se pueden considerar. Es decir, se está estableciendo una deducción adicional con respecto a gastos relacionados con eventos artísticos, culturales. Este concepto ha sido muy de moda en los últimos 2 años. Por supuesto. Con el IVA, con el tema de los sectores prioritarios y ahora también con el tema de los gastos, deducciones adicionales a los gastos registrados contablemente. O sea, esto es como quien dice un beneficio, un incentivo para que usted apoye estos sectores. Va a tener, aparte del gasto deducible en la contabilidad, una deducción especial en conciliación tributaria. Muy interesante. Eso es importante que la gente que nos está mirando y escuchando pues tome en cuenta, porque sí, nuestra ley tributaria tiene beneficios tributarios que deberían ser aprovechados, deberían ser utilizados. Tenemos deducciones especiales, tenemos incentivos por varias leyes que se han venido dando, por el COFSI, la ley de fomento productivo. Es importante que la gente se capacite y que pueda mirar que hay beneficios tributarios importantes. ¿Qué pasa, Juanito, con el tema del anticipo de impuesto a la renta? Es un tema muy importante para nosotros y que siempre se comenzó a analizar de primero la eliminación del anticipo mínimo, luego hoy una eliminación del anticipo. ¿Cuál es la visión primero de eliminar el anticipo? ¿Por qué se lo hace? Y dos, ¿qué pasa con esta eliminación? ¿Qué pasa si yo quiero seguir manteniendo el concepto de anticipo? ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Te estoy haciendo 3 preguntas importantes. Correcto. Muy importante lo que tú señalas, Cristina, respecto a que una de las principales reformas ya se dio y ya se aplicó durante el año 2019, que es la eliminación del anticipo como impuesto mínimo. Eso es un cambio, fue un cambio muy importante. Y que ya se aplicó para el 19. Lo estamos aplicando en este año 2019. Así es. Por lo tanto, ese concepto ya se lo aplicó. El siguiente concepto que contempla esta disposición es prácticamente el flujo de dinero. Es decir, las compañías los contribuyentes tenían que cancelar el valor del anticipo, entregar el valor del anticipo anteriormente en 2 meses, julio y septiembre. Durante el año 2019 se entregaron en 5 cuotas. Así es. Entonces, la idea de esta reforma es ese anticipo no desembolsar, no entregar. Por lo tanto, el beneficio para la compañía es con respecto al flujo de dinero que no van a tener que entregar al fisco, al Estado. Ya, en este momento se elimina, se exonera el tema del anticipo, mejor dicho, no se exonera, se elimina el anticipo. Se entiende que ese flujo de caja, se entiende que ese valor debería estar reinvertido en las operaciones normales, en el capital del trabajo, en todas las cosas que nosotros necesitamos. Correcto. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero pagarlo, el anticipo? ¿Se vuelve un acto voluntario o definitivamente no hay anticipo? La disposición contempla que voluntariamente las compañías pueden entregar el valor del anticipo, calculado equivalente al 50% del impuesto causado en el año anterior, menos las retenciones. Voluntariamente puede hacer ese desembolso. Ya, y aquí hay una aclaración importante, porque acordémonos nosotros que el anticipo de sociedades era una fórmula especial, de acuerdo al artículo 41, entonces es muy interesante. Juanito, se nos ha ido el tiempo volando, pero vamos a hacer la parte 2. Correcto. Estimado Juanito, quisiera que mandes un mensaje a nuestros televidentes. Como siempre, para mí, hablar contigo me hace definitivamente apreciar todo lo que tú representas para el tema tributario de nuestro país. Mándanos un mensaje para nuestros televidentes. Con mucho gusto. Espero que en estas fiestas, junto con su familia, pasen de lo mejor y que el próximo año sea un año de éxitos y mucha felicidad. Al igual para ti, Cristina, que sigas con tu labor muy efectiva, educativa, de gestión con la administración tributaria y con los organismos de control en general. Mucho éxito el próximo año. Para mí, como siempre, es un privilegio tener entrevistados de la talla, de la experiencia de nuestro querido amigo Juan Yupa, por esos conceptos tan claros y precisos, y decirles pues de corazón que sea éxitos en todo lo que nos venga de aquí en adelante, y que esta reforma tributaria también sea muy beneficiosa para el país, para los contribuyentes y para el crecimiento de nuestro Estado como tal. Será una edición más que nos volveremos a ver en Tributación de hoy. Gracias.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.